Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y aquí del programa Doble Vía. Unos rápidos comentarios. Vean en lo que estamos en el país. Estaba viendo ahí también, hasta el Colegio de Periodistas está protestando porque dicen que no están sometidos a controles que está exigiendo el Instituto de Acceso a la Información Pública, que no reciben donaciones y no está sujeto. Entonces se está protestando. Ahora, la pregunta es clara. ¿Y cuál es el temor de que lo auditen? ¿Cuál es el temor que usted puede tener? Una auditoría es lo mejor que puede pasar. Una auditoría le calla la boca a cualquiera que crea que los fondos están malos. Yo no veo por qué van a hacer un escándalo porque los quieran auditar. Eso es correcto. No solo porque sea o es que los periodistas tenemos también algún tipo de privilegios en el país o deberíamos de tener algún tipo de privilegio. Cuando usted actúa correctamente, no tiene ningún problema de que le hagan una auditoría. Y yo no veo por qué el Colegio de Periodistas tenga que hacer un escándalo por esto. Más bien, cuando comienzan a frenar algún tipo de auditoría, de controles, da la sospecha de que algo se quiere ocultar. Y no digo que eso es lo que está pasando, pero es lo primero que piensan. No quiero que me auditen y pongo peros y protesto. La primera impresión es eso, que hay algo oscuro. Yo digo que el que nada debe, nada teme. No veo por qué no podrían ser auditados para transparentar esto. Debería ser gremios bastante amplios para todos. Y otro tema interesante en el país ha sido lo de los cajeros automáticos, que ya están cobrando 4 lempiras por transacción. Le voy a decir, hace ya varios días, meses, puede que desde el año pasado, ahí me comentaban esto, que se había dado a raíz de que se reguló la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Los bancos comenzaron a hacer una serie de operaciones por lo que dejaban de percibir. Eso me lo contaba alguien de un banco, obviamente no voy a decir de qué banco, me decían, mire, prepárese porque ahora, si usted pide sus saldos, si usted pide esto, todo eso lo va a pagar. De hecho, en una tarjeta de crédito, yo no pagaba nada en esa tarjeta de crédito, no pagaba nada porque la saqué como un requisito, porque para viajar hoy a usted le piden obligatoriamente la tarjeta de crédito para reservar. Nunca me gustó esto, entonces por una necesidad de que cuando uno va a viajar tiene que reservar o que compra en línea sus pasajes, pues hombre, me hice una tarjeta de crédito, no pagaba nada, de repente comienza a haber un pago de 400 y fracción, me voy a reclamar y digo, ¿por qué me están cobrando? Yo no he usado la tarjeta. Y me comienzan a decir que por unos seguros, pero eso no me lo cobraban antes. No, es que a raíz de que regularon los intereses entonces, ahora lo va a pagar mensual porque los bancos están perdiendo y por ahí comenzaron a disfrazar. De hecho, que yo pago 450 y tanto sin utilizar la tarjeta, sin utilizarla, porque solo en dado caso que me toque viajar, hago uso de esa tarjeta, insisto, más como un requisito del extranjero. Pero desde ya me habían advertido, usted va a pagar por todo. Y si quiere su cuenta, quiere esto, lo otro. Fíjese que es una viveza de los bancos y terminan siendo aborazados y en algún momento se vuelve hasta pecaminoso porque no les gusta que se hable de los bancos. Pero finalmente es el dinero de quién. ¿Con qué dinero trabajan los bancos? Con el del cliente. Si yo soy cliente de un banco, a mí no me deberían de cobrar porque es mi dinero el que tienen ahí. Estoy actuando sobre mi dinero. Entonces no me deberían de estar cobrando porque es mi dinero con el que tienen ahí. Ellos se benefician de mi dinero. El uso de estos bancos, los cajeros automáticos, no representa un gasto. Sí, bueno, sí representa un gasto, pero representa más que todo una economía para las instituciones bancarias que cada día utilizan menos al cajero, a la persona, al perito que tenían ahí en las cajas. Cada vez menos gente irá a los bancos. La gente se está poco a poco en Honduras, porque en otras partes ya funciona, adaptando al banco en línea, a la banca en línea, por más seguridad, por lo que quiera. Obviamente en nuestras sociedades todavía tenemos algunos resabios y no confiamos porque nos acostumbramos a ir al banco, pero ir al cajero automático para la gente es un ahorro para no hacer filas y todo lo que quiera. Entonces los bancos, lo que pueden gastar ahí, se lo ahorran en pagar cada día menos cajeros. Así que de cualquier forma es como una viveza o una forma aborazada de actuar de la banca, cobrar hasta por eso. Porque repito, están trabajando con el dinero de uno, el dinero que es de uno, digo, el que tiene cuenta en un banco. Pero bueno, el tema es que en nuestro país, estos son los problemas reales, el problema de la migración, ya vieron ustedes lo que pasó, porque no es una caravana,
Son varias caravanas y la última que intentaba cruzar de Guatemala a México, todos sabemos lo que pasó, heridos y una persona muerta, un hecho lamentable. Pero ¿saben cuál es la preocupación en el país? Que ustedes la iban a ver el fin de semana. Esa campaña sucia que hacen en forma general los partidos políticos lanzando encuestas dudosas, sin ética, para decir por quién votaría usted si hoy fueran las elecciones. A menos, en el Partido Nacional ya salen unas, y si usted las mira, esas encuestas que salen ahí, desde el momento que mira quién gana, mire quiénes son los amigos que tiene al lado y cuál es el enemigo supuesto que tienen, entonces lo desaparecen. El supuesto enemigo, el contrincante, entonces lo ponen lo más bajo, lo más al fondo. Pero repito, y es que estamos nosotros surgidos, las elecciones son el próximo mes, es que van a adelantar las elecciones que le quieren meter ya que elija candidato usted. Y le están poniendo unos cohetes quemados que da miedo. Unos cohetes quemados donde le está diciendo que no quieren abrir el abanico, no quieren dar oportunidades, sino que las mismas argollas, utilizando las mismas estrategias primitivas, el mismo tipo de encuestas, difundidas por la misma gente, queriéndole hacer eco, encuestas nada creíbles. Es que eso es lo más importante en Honduras, comenzar a definir quién es el candidato entre ese montón de cohetes quemados y dudosos que nos están poniendo, o nos vamos a seguir preocupando por los migrantes, la oportunidad de trabajo, por lo que estamos pagando nosotros, insisto, por la banca, por el salario. Lo único que aquí no se mueve es el salario, y que es en empiras, salvo que sea funcionario internacional. Hoy voy a reflexionar sobre estos temas con el licenciado Filadelfo Martínez, que es, obviamente él está empapado y está muy al tanto de la realidad nacional. Vamos a reflexionar sobre estos temas. ¿Qué tal está, licenciado? Gracias por atenderme la invitación. Un placer, Rodolfo, de acompañarle nuevamente aquí en el programa. Siempre es un gusto venir a Radio América y poder compartir con su auditorio mis impresiones sobre la realidad nacional. Cuénteme, ¿qué le preocupa a usted? ¿Elegir candidato? ¿Le preocupan los migrantes? ¿Lo que pagan los bancos? ¿Cuál sería la preocupación en Honduras en este momento? Lo voy a contradecir. Muy bien. El salario sí ha cambiado. Hagamos el ejercicio y qué puede adquirir usted con el salario que ahora recibe. Son menos cosas de las que recibía hace 6 meses. No, correcto, ahí tiene toda la razón. El salario ha cambiado en sentido negativo para nosotros, para usted y para mí, y probablemente para usted y para mí no en la magnitud que ha cambiado para las personas que devengan solo el salario mínimo. Para ellos la cuestión es mucho más dura, ¿verdad? Perdón, licenciado, y disculpe, lo interrumpo, y creo que para todos, porque mientras nuestro salario esté establecido en empiras, el empira cada vez vale menos. Así es. O sea, así es. Ya no, solo no por importa que efecto usted de gane la devaluación. Sí, a menos que mi salario esté pactado en dólares, no me perjudica. Pero si está en empiras y me lo pagan obviamente en empiras, estoy perjudicado. Así es. Entonces tenemos un efecto por la devaluación, por la inflación y por el efecto que producen otros fenómenos relacionados con la crisis económica del país. Entonces sí cambia y cambia drástica y dramáticamente nuestro salario. Es una tristeza y de ese tema no se está hablando en nuestro país. Sí se está hablando porque en estos momentos se está revisando el salario mínimo. Si usted lo ve, esas son las discusiones. Pero ¿cómo se está hablando, licenciado? Discúlpeme. Es que se está hablando con el protocolo de todos los años. Yo escuchaba a un dirigente obrero decir que suba a 15,000 empiras. O sea, siempre a estas alturas del año está que se va a formar la comisión tripartita y se está hablando y se habla en los mismos términos, en un efecto que no varía porque no se va más allá de la profundidad de mover el salario mínimo. Claro, y efectivamente, entonces no se está hablando apropiadamente porque se cree el eufemismo de que nuestro nivel de vida está mejorando porque por efecto de una ley sin duda se va a incrementar el monto, digamos, el monto del salario mínimo, pero todos estamos conscientes de que el monto real del salario mínimo se decrece. Entonces, esa es la discusión que no existe, ¿verdad? ¿Cuánto realmente? Y entonces, al abordarlo, surgen ideas, yo diría, disparatadas, porque si lo que hay es un incremento desmesurado del salario mínimo,
automáticamente ocurre lo que usted acaba de mencionar. Se aumenta el precio de la leche, aumenta el precio de los huevos. Entonces, cuando usted hace la suma y la resta, se da cuenta que sale burlado, que en vez de recibir un incremento, lo que sufrió fue un golpe duro a esa economía. Y entonces, la discusión hace años que no está definitivamente, a mi juicio, bien centrada en cómo realmente hacemos que mejore la economía de los hogares, fundamentalmente de aquellos hogares que viven del salario mínimo. ¿Por qué cree que suceda eso? Porque son los mismos interlocutores de siempre. Parece mentira, pero hasta desde las organizaciones obreras se hace política. Porque se hace política cuando a usted le dicen vamos a pedir 40% de incremento, 50%. Ese es endulzar oídos, sin analizar las cosas verdaderamente con lo que puede ser, lo que es factible y lo que no es factible. Yo diría es sumamente irresponsable y demagógico. De hecho, la realidad es esa. Y eso explica un poco por qué el movimiento obrero, los líderes obreros han perdido credibilidad, porque nadie les cree, porque ningún afiliado al sindicato, ningún obrero que no esté afiliado a un sindicato es consciente de que esas personas están representando sus intereses en estas mesas de negociaciones, porque ese discurso es un discurso que no tiene sustentación, porque efectivamente o sea, la economía no la regulan las leyes, la regulan las realidades del mercado. No hay oferta, no hay demanda, lo que hay son realidades. Por ejemplo, hace unos años hubo un aumento del salario mínimo sustancial, pero los estudios dicen que muchas empresas no están pagando el salario mínimo que dice la ley, ¿verdad? Y entonces muchos trabajadores se enfrentan frente a la dura realidad de que o cobro el salario mínimo que dice la ley, o cobro la mitad del salario mínimo que dice la ley, o me despiden. Entonces terminan aceptando unas condiciones duras de trabajo. Esa es la realidad. Entonces hablar de salario mínimo hoy día es hablar de una farsa, de una violación a los derechos laborales de las personas. Y el punto es hasta dónde el salario mínimo empuja el salario ya existente. Ya había que se habla del salario mínimo, pero no sé si el mismo porcentaje tendría que moverse o no debería de moverse el resto del salario que está sobre eso. O la discusión debería ser, yo creo que por ahí deberíamos, hasta qué punto el salario mínimo o el salario en general es un motivador del crecimiento de la economía, porque cuando se incrementan los salarios en los países en que esto obedece a políticas racionalmente establecidas, la economía crece porque crece la demanda en el mercado, pero nosotros tenemos un incremento del salario mínimo, pero no hay un efecto inmediato en que la gente va a comprar más al mercado. Lo que hace es racionalizar. Lo que yo estaba leyendo, una preocupación de los informes del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene muchas cosas negativas, pero hay unas cosas que hay que leerlas. Una preocupación del fondo es el incremento de lo que ellos denominan la deuda doméstica, que es esta deuda que usted estaba hablando de tarjetas de crédito. Eso todos vivimos realmente de fiado, ¿verdad? Esa es la triste realidad. Solo aguárdeme un segundito. Los miembros del Consejo Nacional Anticorrupción en este momento se hacen presente al Hospital Escuela. ¿Con quién van a dialogar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a entregar? ¿O qué labor específicamente van a realizar ahí? Vilma Aceituno, adelante. De inmediato, con la abogada Gabriela Castellanos. Doctora, brevemente, ¿qué tipo de visita realizan ustedes aquí al Hospital Escuela? Muy buena. Muy buena. En efecto, estamos haciendo una visita a autoridades. El CNA, en semanas anteriores, ya se hizo presente para solicitar cierta información de las tantas y tantas denuncias que nosotros tenemos. Y esas denuncias vienen de las autoridades mismas del hospital, así como también del cuerpo docente que tiene la universidad, así también como el cuerpo de médicos. Así que nos llama poderosamente la atención. Y más aún cuando tenemos denuncias de los mismos pacientes. Tenemos denuncias de cobros que no se deben de dar, no hay medicamentos, no hay insumos, la sobrevaloración cuando hablamos de temas de compras, cuando estas compras se hacen por un módulo directo y no público, como establece como regla general la ley de contratación del Estado. Así que es un número de denuncias que nosotros tenemos y aquí estamos haciéndonos presentes porque creo que la salud del pueblo es algo importante que nos debería de interesar a todos. ¿En cuánto tiempo más o menos estaría lista esta investigación, abogada? No puedo decirle en cuánto tiempo. Lo que sí le puedo decir es que dependiendo de los hallazgos, nosotros
vamos a trabajar lo más pronto posible, como lo hace CNA, siempre con la seriedad y el compromiso, y una vez que tengamos el respaldo probatorio y poder señalar a los responsables, vamos a hacerlo frente al Ministerio Público. Muchísimas gracias a la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, la abogada Gabriela Castellanos. Con este informe retorno con ustedes, Panamérica Noticias. No, atendiendo una serie de denuncias que se han dado ahí en el Hospital Escuela. Veremos qué pasa luego de toda esa audiencia. Estoy dialogando esta tarde con el licenciado Filadelfo Martínez, analizando pues lo que pasa en el país entre los miles de problemas que tenemos, y hablábamos del tema del salario. Hoy tenemos el problema de, yo no sé si ha escuchado usted la serie de promesas y los castigos que se están construyendo para hacer atractivo el país para los que emigraron, para que retornen al país. ¿Hasta dónde les estamos prometiendo realidades y hasta dónde estamos actuando emotivamente o para venta de un discurso hacia afuera? Pues fue una buena introducción hablar de salario. Sí, ¿verdad? Eso es una motivación, diría yo, de primer orden. Es decir, mientras en el país no haya salarios atractivos, el país no va a ser atractivo para los... O sea, cuando usted calcula cuánto es su salario mínimo y después escucha que en Estados Unidos por hora gana 10, 12 dólares, entonces la gente hace la suma y se da cuenta que el aliciente entonces está ir a donde a usted va a recibir un salario con el que en un tiempo relativamente corto va a resolver problemas inmediatos, porque ese es el asunto. ¿Para qué usa el salario? Para comer, para vestirse, para construir su casa. Entonces usted hace el cálculo que en Honduras recibe un salario con el que tiene años de trabajar acá, y hay cosas que usted no ha podido hacer sencillamente porque el salario no le ajusta. Entonces, la promesa no solo es prometer trabajo, es prometer un trabajo digno. ¿Y cuál es el trabajo digno? Un trabajo por el que usted es remunerado de manera tal que puede vivir dignamente. Entonces, esa palabra, vivir dignamente, es que aquí nos quedamos los hondureños, el que tiene trabajo, con un salario para sobrevivir, no para salir adelante. Ojalá fuera para sobrevivir. Salario para sobrevivir, o sea, sin aspiraciones a nada, salvo que se endeude, sino que para vivir, para comer, un salario para comer. Y eso es lo impresionante, por eso las cifras están ahí, pues un gran porcentaje de nuestra economía es informal. ¿Qué significa la informalidad? La informalidad es que las personas que trabajan ahí no tienen seguro social, que las personas que trabajan en el sector informal no devengan el salario mínimo, que las personas que están en la economía informal no tienen, por ejemplo, el derecho a la pensión y a la jubilación. Las personas que trabajan en la economía informal no tienen la seguridad del trabajo, las normas de seguridad. Es decir, si yo estoy trabajando en el sector de la alimentación, y si manipulo ciertos productos que pueden dañar mi salud, pues tienen que haber normas de seguridad. Todo eso significa economía informal, que no está regulado por el Estado, que no está supervisado. Y las cifras dicen que las personas trabajan ahí. ¿Y qué es lo que está ofreciendo el gobierno? Que van a trabajar en el sector formal de la economía. Y entonces, ¿dónde están esos empleos del sector formal de la economía para que estas personas se puedan venir? Tremendo eso, ¿eh? Y sabe que es el hecho de que todos, hay veces en la vida la gente no lo medita, que no nos preparamos para el momento en que ya no seamos útiles para las empresas. Exactamente. Que es el momento más difícil cuando usted comienza a avanzar en edad y se da cuenta que tarde o temprano va a salir de una empresa y dónde va a quedar, cuánto ahorró. Y nadie en este país quiere emplear a una persona que ya tenga de 35 años. Se fija, hasta los requisitos en los periódicos de 40, de 50, una persona de 50 años que se queda sin trabajo entre una etapa de desgracia. Pero aquí tiene que tener una especialidad, obviamente, de algo, ¿no? Pero aquí, en todos lados. Y por eso es que cuando usted mira las cifras de quiénes son los que migran, son las personas que están en la mejor edad de trabajar. Se van porque las personas, pues, todos somos inteligentes, no somos delincuentes, como dice Donald Trump. Y entonces la persona dice, pero si ahora tengo 25 años y aquí no tengo trabajo, y dentro de 25 voy a tener 50, entonces me voy para Estados Unidos. Para cuando llegue a la edad de 50 años, entonces voy a tener una casa, pero las personas hacen esas cuentas, pero muy sencillas. Sí. Y de una forma muy emotiva.
El general Walter López Reyes me mandó un video hoy, me lo compartía, no sé si a muchos ya lo han visto ahí, de un panameño que hace que dice, voy a trabajar, voy a demostrarles cómo, qué se puede comprar con $10, 10 euros en Alemania, en Alemania, y sale ahí que trabaja, que busca primero un trabajo de botar basura, le pagan $10 y se va con esos $10 al supermercado y compra, con esos $10 pudo comprar huevos, pudo comprar unas cebollas, compró un queso, compró hasta un yogur, compró un pan. Tampoco es que vamos a quedarnos solo con eso, tiene que haber un costo de vida muy claro, pero si con $10 la gente ve que puede comprar un poco de sus víveres, dice, con una hora de trabajo, una matemática bastante simple, por cierto, pero que sí termina siendo un aliciente, diciendo, pero aquí con el salario de una hora, ¿cuánto compro en Honduras? Con lo que puedo ganar o en una hora en Honduras, ¿cuántas cosas puedo adquirir en un supermercado? Nada, se dará cuenta que ni siquiera el bus puede pagar usted, ni el pasaje del bus urbano. Así es, y entonces, pero luego la gente hace este cálculo, porque ese es el otro tema que también está suficientemente estudiado. Y por eso es todo ese discurso peyorativo, despectivo que hay en Estados Unidos, porque además las personas que van a trabajar en áreas de la economía norteamericana, donde los norteamericanos no están dispuestos a trabajar, además de mal pagados, viven en condiciones muy duras, sí, muy duras, porque para el que gana $10, de esos $10 con los que puede comprar, como usted dice, un huevo, un pan, esa persona se soca la faja para mandar $5 acá, porque $5 en Honduras no son los $5 en Alemania, donde solo puede comprar una Coca-Cola o un café. $5 en Honduras sí le pueden ayudar a sostener una familia. Entonces, esas matemáticas simples hace la gente y ese es el mejor aliciente. Por eso, cualquier programa de gobierno que diga que se queden acá porque aquí hay mejor oportunidades, no va a funcionar. Y entonces ahí es donde uno entiende, o por lo menos llega a entender, la tosudez de los gobiernos de Honduras, de Guatemala y El Salvador, pero también del gobierno de Estados Unidos. Si uno se pregunta, mire, a inicios de los años 2000, en la década de 2001, se planteó el Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá, yo estaba revisando el Plan Panamá, era una oferta de Estados Unidos para cooperar con los países de Centroamérica para fortalecer la economía y que los centroamericanos no migráramos, porque este es un tema que tiene años. Y el Plan Puebla-Panamá fue una frustración porque Estados Unidos no cumplió con esas promesas, porque la corrupción en estos países hizo que esas promesas no se cristalizaran. Entonces tenemos una responsabilidad realmente de años de estos gobiernos que no fueron capaces de entender, porque realmente no era su prioridad. O sea, lo que más, fíjate que bien, porque no es exclusivo del actual presidente para que no lo tomen como dedicatoria con lo delicados que son. Pero no ha existido un tan solo gobierno que no diga que va a combatir la corrupción, que va a dar trabajo, salud, son de las cosas, y seguridad, son de las cosas que siempre están ofreciendo. Siempre lo han dicho. De hecho, siempre por ejemplo, y es de lo que más se carece en el país. Es el gobierno de Suazo Córdoba, que fue el primer gobierno civil después. ¿Cuál era su eslogan? La revolución de la honestidad y del trabajo. O sea, desde entonces nos están ofreciendo honestidad, es decir, combate a la corrupción y trabajo. Y fueron las dos carencias, la honestidad y el trabajo. Y eso es lo que nos hace falta ahora. Precisamente porque no hay trabajo, los hondureños se van para Estados Unidos, se exponen a que los gaseen en Guatemala, se exponen a que los asesinen en México. ¿Y la corrupción? Qué pena, este muchacho que lamentablemente falleció, aparecía parte de unas declaraciones que fue de los que lograron entrevistar en algún momento y que dijo, a Honduras solo muerto regresaría. Y lamentablemente eso pasó. Sí, pero una persona joven. Se fue convencida de que aquí no iba a hacer nada. Pero la historia de todos los que han muerto en el tren, o sea, y por eso es interesante y por eso debemos verlo, porque hoy estamos descubriendo las condiciones en que se van los hondureños, pero eso ocurre desde hace muchos años. Las mujeres violadas, las historias de los centroamericanos, porque no solo son hondureños que cruzan, los cubanos que pasan por Honduras, porque es interesante. Honduras es un país de donde emigran ciudadanos,
pero también es un país de tránsito de ciudadanos. Y es interesante que lo que Honduras reclama para sus ciudadanos se los niega. Por ejemplo, el escándalo que tuvimos con unos ciudadanos sirios que venían huyendo. O sea, estos estados son irresponsables, ¿ya? Y se contradicen ellos mismos con sus políticas que no corresponden a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, yo recuerdo cuando comenzó lo de los haitianos. Por ejemplo. Sí, que había llegado a Choluteca, andaba paseando y digo, y este montón de negritos aquí, y este montón de negritos en Choluteca, en el Parque Central. Después salió la nota de que habían llegado, que eran haitianos, que no eran hondureños, que se llenó Choluteca. Es una muestra de cuántos vienen migrando. Lo único malo acá, y tienen que aceptarlo, es que el tema lo han politizado, y lo han politizado por todos lados, y el gobierno no se ha quedado atrás. Así es. Porque el gobierno quiere hacer ver que todo esto se debe a política. No, la migración siempre ha existido. Ahora es bulla. Ahorita la noticia es que se están yendo de frente. Así es. Que no se están escondiendo, que van de frente sin pagar coyotes, no que van en caravana. Esa es la única novedad. Es la novedad y les va bien porque hoy tienen quien los está esperando para darles un bote de agua. Y sin estar pagando al coyote. Y se van cuidando entre todos, supuestamente. Sí. Sí, esa es la gran novedad, definitivamente. Y por eso, sí, eso es lo impresionante, ¿verdad? El gobierno él se enfoca en cuántos han regresado. Pues sí, también muchos retornan, porque es una empresa exageradamente arriesgada. Lo que están ahí, los testimonios, las cifras, porque son declarados como enemigos desde que salen de acá, a la frontera Honduras-Guatemala, a la frontera México-Guatemala, hasta cuando finalmente llegan al... ¿Cuántos han muerto en el desierto? ¿Cuántos se han ahogado en los ríos que tienen que cruzar? Es impresionante la cantidad de ciudadanos. ¿Cuántos son los hondureños que se ven obligados a servir de mulas para el narcotráfico? Porque lo que hay en la frontera entre Honduras, entre Estados Unidos, es una industria, es una mafia, y es impresionante. Traficantes de todo, hasta de órganos. De órganos. Entonces, ahí hay mafias que se han enriquecido a costa de la necesidad de la gente, ¿no? Y eso es lo que nos está debatiendo ahora, ¿verdad? Y entonces, sin duda que tras esas caravanas han de estar los demócratas, los republicanos, porque hay elecciones en Estados Unidos. Política aquí, política en Estados Unidos. Política allá, sí, porque ningún estado está asumiendo esto con la responsabilidad, insisto, como un tema esencialmente humanitario. Y esas deberían ser las prioridades. Verlo, no quitar la perspectiva de que es un drama humano, porque es un drama humano. Hay mucha gente, y usted lo decía y todos lo hemos sabido, que busca el sueño americano, lo busca todos los días, pagaban coyotes de forma clandestina porque querían llegar. Y la mayor parte de gente, usted se da cuenta que se ha ido entre gente adulta que dicen, hacen cálculos, alguien les cuenta y dice, me voy a ir, voy a trabajar un año pensando en lo que puede ahorrar en un año y me voy a venir. Ese cálculo. Y al final de cuentas no se vienen. Sí. Algo nos amarra, la condición allá también es difícil, porque tampoco es que todo el que llegue allá le va a ir bien. Hay gente que vive también allá para el día a día en los Estados Unidos, no es que todo el mundo le va bien. Y quedan con ese cálculo y se quedan viviendo toda la vida de una forma marginal que no pueden ni estar allá ni estar acá. Es una triste realidad. Bueno, en realidad, fíjese que es interesante y esos son los fenómenos de estudiar que se conocen como diáspora, como transnacionalismo, porque al final, porque eso que se dice con mucha facilidad es que los seres humanos de una u otra manera somos migrantes. Si no fuéramos migrantes, no fuéramos seres humanos. Los primeros seres humanos vienen de África y eso nos hace humanos. Entonces ahí hay un problema. Pero luego, entonces está, a veces no es tanto la situación económica, sino que se forman comunidades. Un amigo me decía, el mejor gifiti, no lo he probado en Honduras, lo venden en Nueva York. La comida, la mejor comida garífuna, donde usted puede encontrar toda la comida garífuna que usted quiere, no es en Masca, no es en comunidades garífunas, es en Nueva York. Porque los garífunas, nuestros negros, están asentados y han formado comunidades y se van precisamente para eso, para poder vivir mejor. Y la realidad es que yéndose a Estados Unidos o a España o a Italia ahora, la gente vive mejor. Entonces, ¿por qué yo le voy a negar a usted, Rodolfo, que quiera superarse? Sí, eso es imposible. Fíjate, y como usted lo decía,
Somos migrantes por naturaleza y la primera migración se da dentro de los mismos países. Usted se da cuenta, la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué la gente abandona el campo? La migración interna, así es. Sí, es la migración donde la gente se viene supuestamente, hablemos de Honduras, se viene para Tegucigalpa o toma el camino de San Pedro Sula, sale de su zona rural. Y la gente siempre dice, no, pero ya comía frijoles, por lo menos. No, tal vez no aspiraba a nada. Tal vez miraba que no tenía futuro de nada, porque ese es un factor. Puede tener que comer, pero cuando usted dice, bueno, tengo que comer, pero es que no veo para dónde, y aquí no voy a pasar de lo mismo, no hay dónde superarme, voy a vivir solo de esto, sin derecho a nada. Entonces comienza a buscar oportunidades en la ciudad, llega a la ciudad y se da cuenta que va a los cinturones de miseria, sin hacer nada, y comienza a pensar en ese sueño americano. Esa es la realidad. Hay un informe del Banco Mundial sobre el fenómeno de la urbanización de Centroamérica. Y la tasa de urbanización en Centroamérica solo es superada por la tasa de urbanización africana, porque eso es un fenómeno de los países que en el pasado se llamaban subdesarrollados. Y eso tiene que ver precisamente con eso que usted acaba de mencionar, que el campo está deprimido porque ahora no es negocio sembrar maíz, no es negocio sembrar frijoles, nuestras economías, pero eso está ahí. Y otra vez, cuando uno mira a qué obedece esa transformación de la economía, a que la economía norteamericana se ha transformado y ahora tiene otras necesidades que obligan a las economías de estos países como Honduras a hacer improductivo el campo. Se puede imaginar, pero ¿qué persona que sea del campo no le gustaría tener su casita? Digo, cada quien con su gusto. A mí me viene una casita estilo colonial ahí bonita, que tenga donde sembrar, vivir bien y poder salir a pasear. Es como si usted vive regularmente aquí en el país y dice usted, ¿para qué me voy a ir a Estados Unidos si puedo ir a pasear? Pues entonces, el del campo diría lo mismo, ¿para qué me voy a ir a Tegucigalpa, esos cinturones de miseria? Me quedo aquí. Pero para que diga eso, tiene que tener incentivos para estar ahí, incentivos. No solo ese que tenga la bolsita de frijoles que le van a regalar, no se trata de eso. No, pues es que ahí está la irresponsabilidad. ¿Qué hace el campesino? Siembra maíz, lo vende. ¿A cuánto vende la carga de maíz? 800, 1000 empiras. Lo vende a 1000 empiras, digamos, 1000 cuando mejor le va. Y 2 meses después, cuando no tiene maíz, lo compra a 1600. Es una relación totalmente deficitaria, absurda. Y el Estado desaparece. Y después aparece el político de rojo, el político de azul, dándole una bolsita con el maíz, con el frijol que él mismo sembró. Que él mismo sembró. No, es que ahí está la irracionalidad de la política. Y después no quieren que la gente se venga a la ciudad y después no quieren que la gente se vaya para Estados Unidos. Y comienzan a buscar culpables en la política, en el adversario político. Es lo más irresponsable. Eso, estar buscando culpables en los políticos de oposición, eso es desconocer y estar totalmente desinformado de una realidad. Esto de la migración ha sido y seguirá existiendo, existió y va a seguir existiendo. Mientras aquí no hayan condiciones de vida, alguien decía ahí con buen tacto, decía, bueno, si es tan bonito acá, porque es que salió la vicecanciller, porque la vicecanciller es buena para hablar, aprendió el discurso político demagogo, pero de una forma excelente. Para la demagogia creo que requieren ya tener un reconocimiento internacional. Decía, ¿por qué se van del país? Aquí tienen todo. Se puede imaginar decirle eso a la gente. Si se vienen todo, y alguien decía, entonces deberían de estar en caravana ya, regresándose para el país, mucha gente sin pedírselo. Esa sería la realidad, si aquí hubiera de todo. Claro. Alguien me escribe aquí contándonos de salarios, nos decía una persona aquí, en la zona rural pagan 2.880 al mes. ¿Comería uno con ese salario? Pregunta la persona aquí. Otro dice, no discuto el punto expuesto sobre el salario mínimo, pero eso ocurre en el sector no oficial. ¿En el sector oficial cuánto pagan? El otro dice, buenas tardes, el salario es pura, bueno, da una palabra fuerte ahí. Yo trabajo de guardia y no tengo derecho, solo 7.500 mensuales. Es pura política cachureca, dice la persona que escribe aquí. 7.500. ¿Cuánto compra usted con 7.500? ¿Cuánto vive? ¿A qué aspira con 7.500? Puede comprar una casa, educar en un colegio bilingüe. ¿Qué puede hacer con 7.500 lempiras mensuales? Y ni siquiera en una escuela pública. Ni siquiera la escuela pública. Sí. El que compra
La gente va a los mercados y el que compra en un supermercado, una carretilla, ¿con cuánto lleno está una carretilla? Por decir llenar. No, es sorprendente. A veces En cuatro cositas, ustedes se le van mil y tantos lempiras. ¿Sí? Mil lempiras, sí. Es una triste realidad. ¿Eh? Si solo una libra de mantequilla ahora le cuesta 40 lempiras, ¿sabes? Imagínese. Y si usted tiene una familia de 6, ¿cuánto le dura una libra de mantequilla? Sí. ¿Ve usted el enfoque correcto del gobierno o cómo debería estar este enfoque? Ese problema de la migración, solo farsantes podrían decir que lo van a resolver. No, traerlos de regreso no es solventar el problema. Ese es traer a los hondureños de la frontera de regreso al país le resuelve un problema al presidente con el gobierno de los Estados Unidos. Es el problema que está resolviendo. La confrontación que tiene con el gobierno de los Estados Unidos. Al migrante no le está resolviendo la problemática. ¿Cómo se le resuelve esa problemática? En realidad yo creo que es un acuerdo de ingenuo, porque la realidad es distinta a los objetivos que pueda tener el señor Trump, que pueda tener el presidente Hernández. Y esas cosas no se resuelven ni con gases lacrimógenos. Ya hemos conversado mucho de que hay necesidades que son fundamentales y usted puede dar discursos, inclusive usted puede amenazar. Usted puede amenazar, pero lo dijo esta declaración, es que ni solo muerto voy a regresar. Hay necesidades esenciales por las cuales la gente mire y mientras eso no... Y entonces aquí viene, resolver este problema es un problema de largo plazo. Sí. Y es un problema que eso quizás se ha avanzado, aunque muy poco, pero la solución es regional. Es decir, no se puede resolver sin involucrar a los gobiernos de México y a los gobiernos de toda Centroamérica. Pero usted encuentra respuestas, ¿verdad? Usted encuentra respuestas de que Costa Rica y Panamá, el fenómeno migratorio no es un problema. La emigración de costarricenses y de panameños es mucho más baja. Entonces, cuando usted ve a estos dos países, se pregunta por qué. Y entonces usted ve, la economía ha crecido, los salarios son la educación, y aún así Costa Rica y Panamá tienen problemas. Sí. Es decir, entonces quiere decir que la solución es esa. Entonces, ¿cómo empezamos a establecer políticas? Por ejemplo, usted ve todas las políticas que se han aprobado ahora, disque estímulos, se está diciendo que se va a estimular el crecimiento de la economía informal, se les está dando a las cooperativas oportunidades para que no paguen impuestos, pero cuando usted revisa, ¿realmente estas políticas van a dinamizar la economía? ¿Van a hacer que haya nueva inversión cuando tenemos encima el problema de la seguridad? ¿De qué sirve que usted que le dé a 4 mujeres crédito para que vendan baleadas si no hay quien se coma las baleadas? Estas mujeres van a terminar endeudadas. Y eso es lo que usted ve. Surge una cantidad increíble de pequeños negocios. Las ventas de baleadas que funcionan en Comayagüela y en Tegucigalpa es porque estas mujeres pagan impuestos de guerra. Y yo creo, y le entiendo también cuántos negocios, y creo que nos ha tocado a todos ver gente que abre un pequeño negocio de una venta de una comida, de lo que sea, y que no ha pasado ni 2 ni 3 meses cuando ya lo mira cerrado, que ha desaparecido. Usted se pregunta por qué. No le dio el mercado, la gente no llegaba, inseguridad, pero le está diciendo, nadie cierra un negocio, nadie va a invertir para cerrar un negocio en 2 meses, 3 meses. Y esa es una triste realidad. Hasta en los centros comerciales, llámese los moles. Así es. Que va a ver usted cuántos negocios cierran, cuántos locales vacíos está viendo. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Abren y desaparecen. Y después de que sacaron toda una cantidad de permisos en la alcaldía, o sea, tenemos la extorsión. Y de endeudarse. Pues. De endeudarse. Y luego volvemos otra vez con la banca, ¿verdad? Sí. Y la banca que es implacable, ¿verdad? Cobrando por un negocio. Y lo que usted encuentra es que, por ejemplo, es fácil que usted vaya a cualquier banco y le presten una suma respetable de dinero para que compre un carro de lujo, pero para poner un negocio
usted tiene que ir porque tiene que demostrar que ese negocio va a ser rentable. Es increíble, quiero remarcar, es cierto, está esa tesis que es muy real, que la banca hoy le está prestando y hay ofertas para que usted compre un carro. Para que Lo usted compre. hostigan. Sí, y lo hostigan, y a veces era hasta para que agarre una tarjeta de crédito. Así es. O para que agarre o le dan facilidades para que agarre un plan de teléfono, o le dan un plan de cable, de lo que sea, pero para un negocio nadie lo hostiga para esto. Para la agricultura. Para la agricultura, los bancos le prestan para carros, pero no para negocios. Sí. Entonces, esa es la irracionalidad del mundo en que vivimos. ¿Verdad? Entonces, y usted lo vea, y ahí es donde usted se frustra, o por lo menos yo me frustro cuando escucho a políticos que son de derecha, cuando escucho a políticos que dicen ser de izquierda y ninguno tiene una propuesta real sobre esto. Es grave que el gobierno acuse a la oposición de aprovecharse de los migrantes, pero es grave que la oposición también quiera aprovecharse de esa necesidad de la gente. Es decir, en esto están como cortados con la misma tijera. Es que estamos entre políticos. Los que Yo están no en el sé si gobierno son son políticos y los que están en la oposición son políticos. Es que yo no sé, yo creo que tenemos que empezar. Es que la política es precisamente el arte de ver estos problemas, sí, correcto. Creo y que de buscar es soluciones. que no encontramos el calificativo Sí. adecuado para referirnos a los... No son políticos estos señores. Empecemos a llamarlos de la manera como deberíamos llamarles, pero en realidad son personas irresponsables. Sí. Son demagogos. Eso es lo que son. Demagogos. Y las mismas caras. Lo que decía al inicio, le están presentando ustedes de ya en Honduras, comienzan a salir encuestas y a ofrecerles a usted. Yo me asusto cuando dicen, si hoy fueran las elecciones, fulanito ganaría. Un fulanito que nadie quiere en el país. O sea, que hay personas, no voy a mencionar ni siquiera nombres, pero en cualquiera de los partidos, y le comienzan a decir quién sería, pero de acuerdo a esas encuestas. Digo, ¿y usted cree que alguien verdaderamente que no es que no anda haciendo política, que está trabajando, que no tiene trabajo, está pensando quién le gustaría que gobernara? ¿Cree usted que esa es su preocupación en este momento? 1980, de verdad, cuando el retorno. Desde 1980 les hemos dado toda nuestra confianza, porque es impresionante, ¿verdad? Dice que todas las encuestas, hablando de encuestas, cuando le preguntan a la gente si la gente prefiere la democracia, y el hondureño prefiere la democracia, pero no solo dicen las encuestas. En Honduras es de los países de Centroamérica en donde más los hondureños vamos a votar. Es decir, les damos el voto de confianza. Y desde 1980 lo que esta gente nos ha dado es un país que es una vergüenza. Me decía el colega Víctor Montesinos, mira, aquí se nombran comisiones, traen extranjeros para todo. Deberían de concesionar el gobierno. Deberían de concesionar el gobierno como tal, me traen para todo. Aquí ya fracasaron todos. La otra pregunta, los militares, una tesis muy del general Romeo Vázquez Velázquez, decir que los militares son más organizados o no. Me es difícil hacer un análisis de allá de los 70, de cuando estaban los gobiernos militares, con la objetividad de haberlo vivido. Pero ¿será mejor los militares ante este fracaso que usted nos está contando que es real, de los 80 para acá, que no hemos avanzado como quisiéramos? O sea, ellos lo que hicieron fue organizadamente también destruir el país. Porque si no lo hubieran destruido, el clamor de volver el gobierno a los civiles en la década de los 80 no hubiese tenido la fuerza que tuvieron. Ellos nos entregaron un país también con corrupción. ¿Y dónde está el Banana Gate? ¿En qué gobierno fue? Y los fracasos de Corfino fueron gobiernos militares, ineficientes también. No pueden, o sea, demostraron también poca capacidad. Si uno mira, hasta las empresas militares casi las empresas militares quebraron, sí, por supuesto. Entonces, es decir, porque los militares son militares, no son empresarios. Precisamente eso es el tema, que hace falta poner en la empresa pública a personas que sepan de empresas. Pero ponen en la ENE, en Hondutel, a demagogos. Y hago una pregunta. Como aquí estamos esperando que nos resuelvan los problemas de afuera y de muchos de los problemas de acá culpamos a la gente de afuera, ¿qué papel está jugando la comunidad internacional? Hablo de Estados Unidos, hablo de la OEA, la ONU.
¿Están más preocupados en cuestiones políticas o están preocupados en que algo bueno pase para la gente en Honduras? ¿O quieren resolver el problema estrictamente político? Bueno, a nivel mundial está reconocido que los países con gran desarrollo de su economía no han cumplido con sus promesas de apostar, por ejemplo, por los objetivos del desarrollo del milenio. Hay ahí un incumplimiento, pero ya hablando de Honduras, no busquemos en la cooperación internacional lo que es responsabilidad de nosotros. Y cuando hablo de nosotros, hablo fundamentalmente de liderazgo político. Pero si usted ve, por ejemplo, el presupuesto nacional de la República, lo que el gobierno le quita a usted, me quita a mí vía impuestos, el gobierno no lo utiliza para inversión. La inversión que se hace en Honduras es gracias a la cooperación internacional, porque nosotros somos incapaces de recaudar dinero para invertirlo en las necesidades. Tenemos un Estado que todo lo gasta en salarios para activistas. Esa es la verdad. De cada lempira que el gobierno recoge, y ahí están los datos, puede cambiar, pero se va en salarios y en pagar la deuda. En la deuda porque históricamente hemos mal manejado. Entonces la cooperación internacional, ¿por qué tenemos poca inversión? La poca inversión que tenemos en infraestructura, gracias a la cooperación. ¿Por qué tenemos esa carretera de la que nos quejamos? Porque nos cobran peaje. Porque la donó el gobierno de Estados Unidos. Sí. ¿Ya? ¿Por qué tenemos alguna inversión? Esa es la cuenta del milenio que se fue. La cuenta del milenio que se fue porque nosotros demostramos que no somos gente honesta. Esa es la verdad. Entonces la cooperación, yo creo que uno no puede ser grosero con una cooperación que nos da dinero para poder una pequeña inversión. Pero también hay que ser críticos. Yo creo que ha estado mal enfocada, ¿verdad? Y que no ha sido, sobre todo fundamentalmente la cooperación norteamericana, su colaboración política está más enfocada en su visión geoestratégica. Los norteamericanos, por ejemplo, están más preocupados por lo que pasa en Nicaragua, por lo que pasa aquí en Honduras. Y sus relaciones de confianza con el gobierno de Honduras están determinados por esos problemas que tienen en el país vecino. Entonces yo creo que ahí sí hay algunas cosas que uno puede debatir con la cooperación que no ha estado, yo diría, a la altura de lo que Honduras necesita. Pero fíjese, por ejemplo, hablemos del diálogo y hablemos, es que de algo que usted ha repetido como 4 veces en el programa, son los mismos. Quienes suscribieron el pacto de 2001, creo que es, que era el pacto con Naciones Unidas para la Democracia, donde se separó el Tribunal, en ese entonces Nacional de Elecciones, y se convirtió en el Tribunal. Son los que firmaron ese acuerdo, son los mismos que siguen en política, sí, y que no cumplieron. Y solo le pusieron el apodo de Supremo. Porque de Tribunal Nacional de Elecciones a Tribunal Supremo solo fue el cambio de eso, que es más un apodo, porque de supremacía no ha tenido nada el tribunal. Le jugaron la vuelta a Naciones Unidas. Sí. Porque gran pompa, gran acuerdo, no lo cumplieron. Ahora le pregunto, hablando de todo esto y la economía, los empresarios, ¿cómo los ven? Porque cuando hablamos de política, usted dice cómo Estados Unidos se preocupa más por Nicaragua. Estados Unidos ha avalado un montón de gobiernos y hasta que tienen problemas comienzan a hablar avalaron el gobierno de Nicaragua con todo lo que llevó, avalaron el gobierno que tenemos en Honduras, han avalado cuantas cosas y hasta que están las descomposiciones sociales comienzan a reflexionar. Pero ¿qué papel están jugando los empresarios? ¿Qué papel? ¿Son muy timoratos o es que los empresarios también están amarrados? ¿De quién me habló? De los empresarios del país. ¿Dónde están? Si son timoratos. Es que yo no veo empresarios. No, porque vamos a ver, entonces hable la empresa privada, la empresa que se va, o sea, lo que Honduras necesita es capitalismo, y un actor fundamental del capitalismo son los empresarios que invierten, que arriesgan, pero ¿cómo va a invertir una persona con 2 dedos de frente en un país donde no hay seguridad jurídica, donde todos los grandes negocios que hay, porque aquí hay buenos negocios, pero todos los buenos negocios se hacen
porque estas personas están coludidas con estos políticos o con estas personas que están en el gobierno de las que hemos estado hablando. Entonces, empresarios que arriesgan no hay en Honduras. ¿Por qué? Por lo que usted me acaba de decir, porque usted pone un negocio en un mall y 3 meses después tiene que cerrarlo. Esa persona no existe. Esa persona es maltratada por estas personas que se denominan políticos. Entonces no hay empresarios en Honduras. Los grandes empresarios controlan los negocios, ¿verdad? Y ahogan. ¿Por qué no tenemos otras empresas que producen cemento, por ejemplo? Toda la historia que hay ahí, que se unieron. ¿Por qué pagamos una telefonía cara? Usted y yo nos satisfacen usar celular. Y la gente, fíjate que es impresionante, por ejemplo, el negocio que hay alrededor. Pero aquí estoy hablando de temas porque son las empresas que sostienen gran parte de los medios de comunicación. Pero la realidad es que estas empresas viven porque son mercados cautivos, ¿verdad? Y sus ganancias son exorbitantes. Pero después, pero hablando de, por ejemplo, de la industria de las bebidas, aquí hay una pequeña empresa en Honduras que ha sobrevivido gracias al coraje de sus empresarios, pero que no ha podido crecer precisamente porque las reglas del mercado hondureño no son las reglas del mercado capitalista. Me está hablando los empresarios copanecos. Por ahí, sí, claro. Sí, una marca muy nacional, Muy publicidad nacional. aparte, pero que no ha logrado penetrar el mercado porque por la le pasa lo que le complicidad pasaba a las líneas aéreas. a las líneas aéreas. El caso de las líneas aéreas O que sea, se las ¿no? absorbían. Y así usted empieza a hacer el recuento y se da cuenta de que no tenemos empresarios, por eso es que yo le preguntaba, Sí, porque correcto. no hay empresa privada, ¿verdad?, que pueda funcionar en estas condiciones. Entonces, y después todo el mundo se asusta porque la gente se va. Solo hagamos el recuento de cuántos hondureños van a esa caravana, que son hondureños de aquí, de los barrios pobres de Tegucigalpa o de cualquier ciudad secundaria del país. Pero ¿cuántos hondureños con mentalidad de empresario se han ido del país? Sí. Y que son exitosos allá en Estados Unidos. Aquí vienen a darnos conferencias, ¿Y cuántos viven afuera? ¿no? Por eso, Sí. que han migrado, porque aquí no hay condiciones, que esos hondureños pudieron pagar mejores salarios mínimos y pudieron desarrollar el capitalismo. Pero ahí, entonces, estos que gobiernan fueron incapaces de crearles condiciones a ellos. Y esas van a ser las condiciones que realmente van a impedir que los hondureños emigremos. Y no se ve por dónde, ¿no? No se ve realmente. Estamos en un tsunami de discursos, de ataques, sin ver realmente cómo se resuelven. Yo veo que hay de la noche a la mañana han salido un montón de discursos demagógicos impresionantes. Como demagógico fue hablar del Plan 2020, que iba a ser la gran panacea de los Ahí está. trabajos en Honduras. Está 2020, pero antes esto fue en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, ¿cómo se llamó? El Y antes de eso, el plan hablaban de eso. país, el plan de visión, pero trajimos a Slim, vino a dar unas conferencias. Ajá, sí, el Honduras is open for El business. Honduras is Open for Business. O sea, es decir, nos han ofrecido cualquier... Se montó un acto cívico. Vamos a decir, el Honduras is open for business fue un acto cívico. Sí. Hasta ahí nomás se quedó. Un acto Cívico, cívico diría yo. sí, no pasó del acto cívico, por llamarlo de alguna forma. Sí. O cínico, como dice usted, más que cívico, cínico, un acto Sí. cívico. Sí, entonces a eso nos estamos refiriendo, pues. Entonces, pero luego, entonces lo que Honduras vive esto se llama anomia, es decir, la sensación de desorden, eso que usted estaba describiendo. Entonces, pero fíjese que no solo es un problema de Honduras, ¿verdad? Es un problema de países como Brasil y por eso después nos asustamos porque la gente vota por un tipo como Bolsonaro. Eso puede ocurrir en Sí. Honduras, que realmente por encima de esas encuestas aparezca alguien ofreciendo orden y ofreciendo las medidas que la gente quiere. Y después nos asustemos que esa persona con un discurso fascista gane las elecciones en Honduras. Eso puede pasar. Mire, lo que usted está diciendo es correctísimo. Eso que pasó ahí es ni más ni menos, le guste o no, el fenómeno Narrala en nuestro país. Así es. El fenómeno Narrala es el discurso con el cual él se comenzó a dar a conocer desde la primera campaña. Entonces la gente desencantada de tanta cuestión se volcó, sin analizar si el hombre es bueno, es malo, si tiene capacidad o no. El discurso pesó. Lo mismo que está pasando en Brasil.
Por eso digo que a mí me asusta cuando aquí le quieren vender las mismas momias, los mismos cohetes quemados de los mismos partidos, a decirles que el pueblo hondureño está volcado a votar por ellos. Como que el pueblo está ansioso por ir a votar por los mismos cascarones señalados muchas veces de casos de corrupción. Es increíble, ¿no? Que han evidenciado, yo creo que otra de las grandes amenazas que nosotros tenemos es que Honduras va hacia una profundización de su crisis y cada vez hay menos gente con capacidad de manejar la crisis. Qué lástima. Y la oferta que se nos va a venir hacia adelante, usted mira todo lo que está surgiendo, tampoco nos está dejando ningún buen mensaje. No, sí, por eso le digo, vamos, yo hablo de esto, ¿verdad? Y dos palabras que me cuesta decirlas, pero la volatilidad de la crisis. Tenemos una crisis que puede estallar por donde quiera, pero además imprevisible. Usted no puede decir por dónde, pero mire, hace poco fue estas caravanas, pero antes fue la huelga de transporte, por cualquier cosa y el país puede estallar y está muy claro que el gobierno y la oposición son incapaces de manejarla. Un tema medio manejado es un detonante para todos los que vivimos en Honduras. Eso es una realidad. Le agradezco mucho, licenciado Filadelfo Martínez, se nos fue el tiempo. Estos temas son tan permanentes que podríamos dialogar todo el resto del año sí. porque tampoco hay soluciones. Sí, no hay soluciones, lamentablemente. Sí, gracias, licenciado. Un placer. El licenciado Filadelfo Martínez, analista de la realidad nacional, que con nosotros aquí en WIA. Gracias a todos por sintonizarnos.